india Visitación. Vio a Rebeca en el mecedor chupándose el dedo con los ojos alumbrados como los de un gato en la oscuridad, pasmada de terror, atribulada por la fatalidad de su destino. Visitación reconoció en los ojos los síntomas de la enfermedad. Era la peste del insomnio. Se quedó porque su corazón fatalista le indicaba que la dolencia letal había de perseguirla, de todos modos hasta el último rincón de la tierra. Nadie se entendió la alarma de Visitación. Si no volvemos a dormir, mejor, decía José Arcadio Buendía. Si no, así nos rendirá más la vida. Pero la india les explicó lo que era más temible. La enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica, el olvido. Quería decir que cuando el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilia, empezaba a borrarse sus memorias de los recuerdos de la infancia, luego el nombre, la noción de las cosas y por último la identidad de las personas. José Arcadio Buendía, muerto de risa, consideraba que se trataba de una de las tantas condolencias inventadas por la superstición de los indígenas. Pero Úrsula, por si acaso, tomó la precaución de separar a Rebeca de los niños. Al cabo de varias semanas, cuando el terror de Visitación parecía aplacado, José Arcadio Buendía se encontró una noche dando vueltas en la cama sin poder dormir. No se alarmaron hasta el tercer día, cuando la hora de acostarse se sintieron sin sueño y cayeron en la cuenta que llevaban más de 50 horas sin poder dormir. Los niños también estaban despiertos, dijo la india con su convicción fatalista. Una vez que entras a la casa, nadie se escapa de la peste del insomnio. Había contagiado el efecto de la enfermedad del insomnio. Úrsula, que había aprendido de su madre el valor medicinal de las plantas, preparó e hizo beber a todos un jarabe de acónito, pero no consiguieron dormir, sino que estuvieron todo el día soñando despiertos, en este estado de alucinación, lucidez. No solo veían imágenes de sus propios sueños, sino que veían varias imágenes soñadas por otros. Era como la casa se hubiera llenado de visitantes. Tanto, por un descuido que José Arcadio Buendía no se perdonó jamás, los animalitos de caramelo fabricados en la casa seguían siendo vendidos en el pueblo. Niños y adultos chupaban encantados los deliciosos gallitos verdes del insomnio, los exquisitos peces rosados del insomnio y los tiernos caballitos amarillos del insomnio. De modo que el alba del lunes sorprendió despierto a todo el pueblo. Al principio nadie se alarmó, al contrario, se alegraron de no dormir, porque entonces había tanto que hacer en Macondo que el tiempo apenas alcanzaba. Trabajaron tanto que pronto no tuvieron nada más que hacer, y se encontraron a las 3 de la madrugada con los brazos cruzados, contando el número de notas que tenían el valse de los relojes. Los que querían dormir, no por cansancio, sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de métodos agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes, y a complicar hasta los límites de la exasperación del cuento del gallo capón, que era un juego infinito en el que el narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo capón, y cuando contestaban que sí, el narrador decía que no había pedido que le dijeran que sí, sino que querían que les contestara el cuento del gallo capón. Y cuando contestaban que no, el narrador decía que no les había pedido que dijeran que no, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y cuando se quedaban callados, el narrador decía que no les había pedido
que se quedaran callados, sino que si querían que les contara el cuento de Gallo Capón y nadie. Y así sucesivamente en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras. Cuando José Ricardo Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de la familia para explicarles lo que sabía sobre la enfermedad del insomnio. Y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la ciénaga. Fue así como les quitaron a los chivos las campanitas que los árabes cambiaban por guacamayas y se pusieron a la entrada del pueblo a disposición de quienes desatendían los consejos y súplicas de los centinelas e insistían en visitar la población. Todos los forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaban sanos. No se les permitía comer ni beber nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad solo se transmitía por la boca y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas de insomnio. En esa forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural. Y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir. Fue Aureliano quien concibió la fórmula que había de defenderlos durante varios meses de las evasiones de la memoria. Tan eficaz fue la cuarentena que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosas naturales y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir. Fue Aureliano quien concibió la fórmula que había de defenderlos durante varios meses de las evasiones de la memoria. La descubrió por casualidad y fue un experto por haber sido uno de los primeros. Descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas del laboratorio, entonces la marcó con el nombre respectivo, de modo que le bastaba con leer inscripciones para identificarla. Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aurelio le explicó su método y José Arcadio Buendía le puso en práctica toda la casa y más tarde le impuso a todo el pueblo. Con su hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marcó los animales y las plantas: vaca, chivo, puerco, gallina, yuca, malanga, guineo. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día a que se reconocieran las cosas por su nombre, pero no se recordará su utilidad. Entonces fue explícito. El letrero que colgó en la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en la que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido. Esta es la vaca, y hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche, y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer el café con leche. Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. En la entrada del camino de la ciénaga se había puesto un anuncio que decía Macondo y otro más grande en la calle central que decía Dios existe. En todas las casas se había escrito claves para memorizar los objetos y los sentimientos, pero el sistema exigía tanta vigilancia y tanta fortaleza moral que muchos sucumbieron al hechizo de una realidad imaginaria, inventada por ellos mismos, que les resultaba menos práctica pero más reconfortante. Pilar Ternera fue quien más contribuyó a popularizar esa mistificación. Cuando concibió el artificio de leer el pasado en las barajas como antes había leído el futuro, mediante ese recurso los insomnes empezaron a vivir un mundo construido por las alternativas inciertas de los naipes. Derrotado por aquellas prácticas de consolación, José Ricardo Buendía decidió entonces construir la máquina de la memoria para que una vez había deseado para acordarse de los maravillosos inventos de los gitanos. El artefacto se fundaba en la posibilidad de repasar todas las mañanas y desde el principio hasta el final la totalidad de los conocimientos adquiridos en la vida. Había logrado escribir cerca de 14.000 fichas cuando apareció por el camino de la ciénaga un anciano estrafalario con la campanita triste de los durmientes.
Cargando una maleta aventurada amarrada con cuerdas y un carrito cubierto de trapos negros, fue directamente a la casa de José Carlos Vendía, visitación. No lo conocía al abrirle la puerta y pensó que llevaba el propósito de vender algo, ignorante de que nada podría venderse en un pueblo que se hundía sin remedio en el tremandal del olvido. Era un hombre decrépito, aunque su voz estaba también cuarteada por la incertidumbre y sus manos parecían dudar de la existencia de las cosas. Era evidente que venía del mundo donde todavía los hombres podían dormir y recordar. José Ricardo Buendía lo encontró sentado en la sala, abanicándose con un remendado sombrero negro mientras leía con atención compasiva los letreros pegados en las paredes. Lo saludó con amplias muestras de afecto, teniendo haberlo conocido en otro tiempo y ahora no recordarlo. Pero el visitante advirtió su falsedad, se sintió olvidado, no con el olvido irremediable del corazón, sino con otro olvido más cruel e irrevocable que él conocía muy bien, porque era el olvido de la fuente ya. Entonces comprendió, abrió una maleta atiborrada de objetos indescifrables y entre ellos sacó un maletín de muchos frascos. Le dio a beber a José Arcadio Buendía una sustancia de color apacible y la luz se le hizo en su memoria. Los ojos se le humedecieron de llanto antes de verse a sí mismo en una sala absurda donde los objetos estaban marcados, y antes de avergonzarse de las solemnes tonterías escritas en las paredes, y aún antes de reconocer el recién llegado de un deslumbrante resplandor de alegría. Era Melquiades. Mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos, José Arcadio Buendía y Melquiades le sacudieron polvo a su vieja amistad. El gitano iba dispuesto a quedarse en el pueblo. Había estado en la muerte, en feto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad.